En el siglo XVI hubo un hecho que cambió el mundo. Sus repercusiones trascendieron la política, la cultura y todo pensamiento occidental. Amerita un análisis desde muchos puntos de vista. Hay que considerar que superada la Edad Media, la Iglesia Católica era una institución que tenía muchas deficiencias. En el contexto de la Reforma, la Iglesia fue creciendo desde sus inicios y a la vez perseguida, hasta que el emperador Constantino la nombra y reconoce como la religión oficial del Imperio Romano. Luego, cuando el imperio se divide, la Iglesia también lo hace, bajo el nombre de Iglesia Católica Romana en la región de Occidente y la Iglesia Ortodoxa de la región de Oriente. Años después, desde la caída del Imperio Romano, la Iglesia fue un elemento de cohesión. Desafortunadamente, como el clero llegó a gozar de poder político y territorial e incluso militar, se comenzaron a cometer excesos. Además, dado el periodo de oscurantismo de las verdades bíblicas, solo unos pocos tenían acceso a las Escrituras. Para el tiempo de la Reforma, uno de los excesos de la Iglesia fue la venta de las indulgencias, con el fin de construir la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Estaba la idea que estas indulgencias tenían el propósito de enriquecer al clero. ¿Qué son las indulgencias? Es un perdón. En ese entonces fue el perdón de los pecados a consecuencia de una acción, comprar pagando un precio en dinero, contraria a la enseñanza bíblica de la salvación por la fe, comillas, mas el justo por la fe vivirá, cierre comillas. Habacuc 2:4. La Reforma se gesta en la Iglesia más de 100 años antes de Lutero, con distintos personajes que en su momento fueron acallados, como por ejemplo Jerónimo, Savonarola, John Wycliffe y otros tantos. Algunas afirman que antes de ser quemado el 6 de julio de 1415, Jan Hus de Checoslovaquia dijo las siguientes palabras, abre comillas, vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar, cierre comillas. Los seguidores de la Reforma protestante suelen identificar a Martín Lutero con esas palabras, ya que 102 años después, Lutero aparece en la historia y en su escudo de armas figura un cisne. Martín Lutero era un monje agustino que se opuso a la práctica de indulgencias, el secuestro del Evangelio, es decir, prohibir la difusión de la Biblia, y también al alejamiento de los principios bíblicos por las tradiciones medievales. Escribe así sus 95 tesis y las publica en el portal de la iglesia del castillo de Wittenberg, con el fin de manifestar su desacuerdo ante sus colegas de la misma universidad. Esta fecha fue convencionalmente el comienzo de la Reforma protestante. Algunas causas de la Reforma fueron la corrupción en las costumbres e ignorancia del clero católico, demasiada sed de riquezas, carencia de vocación eclesiástica, olvido de los sagrados deberes religiosos, eliminar la venta de indulgencias, rechazar la autoridad del Papa sobre toda cristiandad, reformar el catolicismo con el fin de retornar al cristianismo primitivo. Este movimiento fue creciendo y llegó hasta el Papa en Roma. Sin embargo, León X desestimó el trabajo de Lutero después de varias cartas que no llegan a un acuerdo. El Papa lo excomulga y declara sus obras herejes. En la ciudad de Worms, en 1521, ante el emperador Carlos V de Alemania, rey de España como Carlos I, en una asamblea de todas las autoridades del imperio, Lutero reconoce que solo se somete a Dios y a su palabra, por lo tanto no se retracta de su postura.
Desde el contexto político, es una disputa de poderes entre España, Alemania, Holanda, Francia y el papado. Los gobernantes de estos pueblos vieron en estos acontecimientos la posibilidad de tener una independencia de sus altos mandos y la Iglesia. España, por el contrario, trata más bien de dar fuerza a la Iglesia para no derrumbar el poder que tenía con el favor de ella. Con la Reforma terminó por suceder que los pueblos alemanes y otros adquieren su autogobernabilidad y la decisión propia de su confesión de fe. Paralelo a Lutero aparece en Francia Juan Calvino, quien coincidía con varios temas con Lutero y también algunas formas distintas. Él era incluso más radical que Lutero. Tras ser perseguido, él escapa a Suiza, donde funda la Iglesia Calvinista. De este lugar nace el movimiento de la Iglesia Calvinista en toda Europa. El movimiento religioso de tendencia renovadora, iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero de la Reforma Protestante, es considerado como uno de los más importantes acontecimientos de la historia. Su impacto permanece vivo en el nivel religioso, político, económico y cultural en el mundo hoy día. La Reforma del siglo XVI fue un movimiento religioso centrado en la Biblia, que proveyó a la humanidad de la libertad de conciencia y práctica de culto sin intermediación de terceros. El respeto por el ser humano y todo lo que éste hace en favor de sí mismo y de los demás, conforme a los principios que se encuentran en la palabra de Dios. Uno de los principios teológicos fundamentales de las reformas es el concepto del sacerdocio de todos los creyentes. Ese concepto negaba la idea de que una clase especial de sacerdotes podía preocuparse por la salvación del pueblo y afirmaba la necesidad de cultivar toda una sociedad formada e instruida para promover la sana doctrina de la fe cristiana. Entonces, los pilares de la reforma son tres. Pilar 1, devolver la escritura al pueblo. Pilar 2, devolver el evangelio al pueblo. Pilar 3, devolver a Cristo al pueblo. La reforma se resume por un conjunto de lemas en tres áreas específicas: la teología, la economía y la política. Esferas política y económica, su base teológica y moral, o sea, la espiritual. El resultado es una tendencia a definir problemas en términos únicamente físicos y soluciones en términos meramente materiales. Los griegos separan el mundo entre los elementos físico y espiritual, y en su esquema lo físico es profano y lo espiritual es sagrado. Muchas iglesias evangélicas y fundamentalistas en el occidente hoy piensan como los griegos y separan lo espiritual de lo físico. Concentrarse solo en las cosas espirituales y descuidar la realidad física en la que vivimos vuelve a la iglesia totalmente irrelevante en el mundo de hoy. El primer pilar fue el regreso a la Biblia como fuente única de revelación, norma de fe y conducta para los cristianos. Para los reformadores era imprescindible contar con ciudadanos capaces de leer las Escrituras y comprender la importancia de la fe para la salvación y apreciar el comportamiento esperado de los hijos de Dios. Con la tendencia, la educación universal, el crecimiento de la población alfabetizada y los esfuerzos de los reformadores de traducir la Biblia a los idiomas de los pueblos, la gente común tenía acceso directo a la fuente de la fe y las doctrinas, la Biblia.
El segundo pilar fue devolver el Evangelio al pueblo. La salvación es únicamente por la gracia de Dios, mediante la fe. Somos rescatados de su ira por su gracia solamente. Es la obra de Cristo la que nos salva y no nuestras buenas obras. La fe es un don de Dios. El tercer pilar fue devolver a Cristo al pueblo. La salvación se encuentra solamente en Cristo. Únicamente sus vidas sin pecado son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. La gracia es el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. Lo contrario a salario o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por mérito o esfuerzo es compensación. La gracia no tiene que ver nada con méritos personales. Solo a Dios la gloria. Este clamor define la esencia de la adoración a Dios. Los reformadores rescataron la adoración espiritual de la contaminación ritual, idolátrica y supersticiosa en que se encontraba. La adoración solo debe tener a Dios como centro. El legado de la Reforma en el Coram Deo y los reformadores, Lutero en 1483 al 1546, comillas, ante Dios, cierre comillas, por lo tanto ante el escrutinio de Dios. Calvino en 1509 al 1564, ningún área de la vida está exenta de los negocios de Dios. Coram Deo del latín significa en la presencia de Dios, ante el rostro de Dios. Este es nuestro llamado. Debemos vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para el honor y la gloria de Dios. Es por eso que también enseñaron al pueblo acerca de la forma de vida, servicio y vocación. Así nacen algunos llamados clamores de los reformadores. Clamor económico. El trabajo es un llamamiento, le da dignidad al hombre. Es una parte crítica de nuestra imitación y adoración a nuestro Creador. Los reformadores entendían que cada persona tenía un llamamiento. El granjero debe ordeñar sus vacas y plantar su campo como para el Señor. Cuidado en hacer el trabajo del Señor a la manera nuestra personal. Necesitamos hacer su trabajo a su manera, con humildad, entrega, intensidad, excelencia, buscando siempre el bienestar más alto de la otra persona. Enfatizando esta enseñanza, los reformadores remarcaron la importancia del laicado dentro de la iglesia para ser un cuerpo ministrador. Debía haber liderazgo plural bajo el señorío y dirección de Cristo. Los pastores, maestros, son entrenadores de la membresía para formar una congregación de ministros. Otro clamor es el clamor político. A nivel de la sociedad en general, los reformadores establecieron un sistema de controles y moderaciones o el pluralismo democrático, a fin de protegerla contra aquel que ganara demasiado poder político. Típicamente fueron formadas 3 ramas del gobierno: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno tenía su propia función y cada uno debía actuar como un ancla contra los abusos del otro. El patrón de la reforma es el opuesto a aquel humanismo moderno y optimista. Es el humanismo. El hombre es considerado bueno y las estructuras son consideradas corruptas. El problema del hombre está fuera de él. Esta premisa falla porque está basado en premisas erróneas. Por lo tanto, el clamor político de que todos los hombres son pecadores reconoce la necesidad de proteger al hombre de sí mismo en maneras prácticas, en la política de la Iglesia y en el gobierno nacional de los pueblos y países. También tenemos el legado cultural.
Los reformadores afirmaron un derecho fundamental, el de acercarse al texto sagrado y poderlo leer en su propia lengua y no en latín, que era desconocido por la mayoría. El pastor en el protestantismo dejó de ser un sacerdote para convertirse en el sabio que conoce las escrituras, al igual que sucedía desde hacía siglos con los rabinos. Se podía ser fiel católico sin saber leer y escribir, pero para el judaísmo y el protestantismo eso es imposible, porque ¿cómo se puede acercar uno a un texto que procede de Dios sin saber leer ni escribir? El analfabetismo era alto y al no saber leer no podía leer la Biblia. Y en mayo de 1536 se estableció la primera escuela pública y obligatoria de la historia en la Ginebra protestante. El 5 de junio de 1559 marcó la historia universal de la educación. Juan Calvino intervino impulsando la enseñanza primaria gratuita y obligatoria y también la educación universitaria. Las instituciones educativas impulsadas por Calvino resultaron en escuelas precursoras de la moderna educación pública. En 1857, después de 320 años de establecida la Ley de Ginebra, se estableció la escuela obligatoria y pública en España. Repercusiones en la ciencia. El retorno a la Biblia permitió recuperar las insistentes referencias de Salomón para estudiar la naturaleza como un objeto de dominio y conocimiento. Los repetidos llamados de los salmos y los profetas para observar el cosmos y el mandato cultural de Génesis de dominar y conocer la creación. Las ciencias modernas crecieron como consecuencia de la concepción bíblica de la realidad. Por ejemplo, Johannes Kepler, piadoso luterano que revolucionó las matemáticas y la astronomía trabajando sobre la luz y las leyes del movimiento planetario alrededor del Sol. Además escribía sobre teología. Galileo, astrónomo, ingeniero, matemático, físico, mejoró el telescopio, considerado el padre de la astronomía moderna, padre de la física moderna, padre de la ciencia. Su trabajo experimental es considerado complementario a los escritos de Francis Bacon. Con el establecimiento del moderno método científico y su carrera científica es complementaria a la de Johannes Kepler. Su trabajo se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica y su enfrentamiento con la Inquisición romana de la Iglesia Católica, y presenta como un ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental. Repercusión en el mundo del arte. Implicó rechazar el culto a las imágenes que tanta importancia había tenido para la cristiandad occidental durante la Edad Media. Fue guiada por la Biblia al referirse a los instrumentos y coros, devolvió la alabanza de Dios al pueblo, sin excluir a las mujeres. Las canciones se compusieron en la lengua que el pueblo hablaba. Lutero jugó un papel importante en la música, la amaba, fue intérprete y compositor. Castillo Fuerte es uno de los corales más famosos que sirvió para evangelizar y para unir a los creyentes en la adoración. Juan Sebastian Bach, considerado el músico protestante por excelencia, produjo cantatas, corales y pasiones extraordinarias que todavía hoy día producen admiración. Jorge Federico Händel, oratorio, el Mesías, el más conocido. Muy interesado en la Biblia, su biblioteca constaba de ediciones de las Escrituras y libros de teología. Firmaba sus partituras con las iniciales SDG, es igual a solo a Dios la gloria. Charles Wesley
fue un reformador británico fundador, junto con su hermano Johann Wesley, del movimiento metodista, uno de los más geniales compositores. Escribió más de 6.000 himnos. Hoy día se continúa cantando muchos de ellos, considerados de lo mejor en el repertorio de música espiritual. Otros a mencionar: visión bíblica de la beneficencia y visión bíblica de la mujer. La Reforma alteró la historia positivamente y una de las áreas más impactadas fue la vida de las mujeres. Impulsaron sociedades para la promoción de la mujer, antecediendo a los movimientos socialistas y feministas. La Iglesia tiene un mensaje vital que trae a este mundo herido. Comienza con Cristo, el crucificado, pero no termina allí. Debemos articular una cosmovisión bíblica y un enfoque de la vida que desafíe tanto a los animistas como a los modernos ateístas. Debemos proclamar principios vitales que creen un fundamento sólido sobre el cual edificar sociedades de libertad y oportunidad sin precedentes. Finalmente, surge una pregunta para hoy. ¿Desafiará la Iglesia a los modelos existentes y llamará a una transformación de mentes, corazones y vidas? ¿O sucumbiremos a los modelos humanistas que ven los problemas de nuestro mundo solo en términos materiales? Peor aún, ¿abandonará la Iglesia al mundo, hundirá su cabeza en la arena y vivirá en el mundo griego de una dicotomía espiritualizada? La esperanza florece de la transformación del corazón y mente y la correspondiente revolución de la vida y cultura. ¿Liderará la Iglesia o será liderada? La elección es nuestra.